It's a pleasure to preach in the house of God. Es un placer predicar en la presencia de Dios. Amen. Man, this house is packed today, man. Estamos llenos el día de hoy, ¿verdad? God is good. Dios es bueno. He knows what he's doing. Él sabe lo que está haciendo. Okay. Today is an interesting preaching, Hoy vamos a tener una prédica bien interesante and it's focused on serving the Lord. y el enfoque es en servir al Señor. But we're gonna explain what it is to serve the Lord. Pero vamos a explicar el día de hoy lo que quiere decir servir al Señor. And it's something that we all are chosen to do. Y es algo que todos hemos sido llamados a hacer. Before God came to us, Porque antes que Dios vino a nuestras vidas, we served ourselves. nosotros nos servíamos a nosotros mismos. We were slaves to whatever we want to do. Y éramos esclavos a lo que quisiéramos hacer. We had all this freedom, Teníamos tanta libertad, and yet we fell into slavery. pero aún éramos esclavos. Because when you really have freedom, Porque cuando uno realmente tiene la libertad, but you don't have nobody guiding that freedom, pero no tiene a alguien guiando esa libertad, you fall into slavery. uno se cae en la esclavitud You fall into what you want to do and the desires that you want to do. y se cae haciendo lo que tú quieres hacer y los deseos que tú quieres seguir. But they don't bring happiness, Pero eso no trae felicidad, because that's why you entered into the house of God. porque por esa razón es la cual nosotros vinimos a la casa del Señor. You were lonely. Porque antes nos sentíamos solos. You had the things that you wanted, Teníamos lo que queríamos, but you had no satisfaction pero inside no of you. había satisfacción adentro de nosotros. And the Lord, He brings us an understanding of what it is to be free. Y el Señor es el que trae el entendimiento en lo que es ser libertados realmente. We were born into spiritual slavery. Porque nosotros cuando nacimos, nacimos siendo espiritualmente esclavos Because of what Adam did. por lo que hizo Adán. But the Bible says Pero la palabra dice in Romans 6:16, en Romanos 6:16, I want you to go there real si quick pueden with ir me. con nosotros. Okay? A slave is just another word for a servant. La palabra esclavo es otra palabra para ser siervo. Okay? So I want you to remember that throughout this preaching. Entonces quiero que recordamos esto en esta prédica. Okay? Romans 6:16. Romanos 6:16 It says this: dice esto. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Before Jesus, Antes de Jesús, we were slaves to sin nosotros éramos esclavos al pecado, because you became a slave to whatever you choose to obey. porque decidimos ser un esclavo a lo que perseguíamos. Before God, I used to drink a lot, Antes de yo conocer a Dios, yo tomaba mucho, and now I don't drink nothing, y ahora yo no tomo nada, just water solo agua. and the mucha Word of agua. God. Y la palabra de Dios. Before, we were slaves to whatever it was. Antes éramos esclavos de cualquiera cosa. I was a slave to my own passions. Yo era un esclavo a mis pasiones. But then I come into God, Pero después yo vengo a Dios and I didn't know that I was slave to this sin that I had. y yo no me daba cuenta que yo era esclavo a ese pecado que yo hacía. And the Lord tells you, now you got to be a slave for me. Y el Señor ahora me dice, tú tienes que ser un esclavo para mí. And being a slave for Jesus Y ser un esclavo para Jesús is being a slave to living righteously. es ser un esclavo a una vida recta. It leads you to righteous paths. Porque te trae a una vida recta con el Señor. Amen. We were slaves to sin. Éramos esclavos al pecado. We listened to whatever drove our attention, whatever pulled our attention. Escuchábamos cualquier cosa que nos jalaba la atención. And our hearts became contaminated by that. Y nuestros corazones fueron contaminados por esas pasiones. And we made idol out of things that didn't matter. Y nosotros creamos ídolos de cosas que realmente no tenían importancia. Some of us made idols out of cars. Quizás algunos hacían ídolos de sus carros. Some people made idols out of money. Quizás otros de su dinero. Some people made idols out of the way that they lived. Quizás de la manera de vivir.
partying all the time. de que siempre estaban en fiestas. And then when you're done with the party, you feel alone. Pero después cuando termina la fiesta uno se siente solo. You're around all these people, Porque cuando estás en una fiesta estás alrededor de tantas personas, but yet you got nothing. You feel nothing inside. pero aún no sientes nada dentro de ti. Te And then sientes you vacío. realize after the party Y después de la fiesta te das cuenta that you really just feel alone. que realmente te sientes vacío y solo. And you were trying to feel that you were trying to unite with somebody to make yourself feel better about yourself. Y te das cuenta que cuando tú estabas yendo a las fiestas era para unirte a una persona que te hiciera sentir mejor de ti mismo. In sin, or the wages of sin is death, the Bible says. La palabra dice que el pago del pecado es la muerte. But if we serve God, then it leads to righteous living. Pero cuando nosotros servimos al Señor, eso nos lleva a vivir una vida recta. And that's what I want to talk to you about today. Y ese es el enfoque del día de hoy. We see the world in a condition that displeases God. Nosotros vemos al mundo en una condición que no le agrada al Señor. But when God saw the world in that condition, Pero cuando Dios vio al mundo en esa condición, He sent His Son to be the mediator for the world. Él envió a su Hijo para que sea la persona entre Él y el mundo, All right. el mediador. Exactly. He was the mediator. He took us from bondage Él nos llevó de la esclavitud and He made us free. y nos hizo libre. Thank you, Jesus. Entonces le damos gracias a Jesús. The Bible says that Jesus saved us from death. La palabra dice que Jesús nos rescató de la muerte. He saved us like a stick that's burning in fire. Él nos rescató como un pedazo de palo que va a ser tirado al fuego. On the cross, He gave everything that He had for us to be free. Y en la cruz Él nos entregó todo lo que necesitábamos para ser libertados. He's a wonderful Savior. Y Él es un Salvador grandioso. When we didn't love Him, Cuando nosotros no lo amábamos a Él, He loved us. Él nos amó a nosotros. We got to keep that in our mind. Y tenemos que enfocarnos en esto. Remember where the Lord took you out of. Tenemos que recordar a dónde fue que el Señor nos sacó. If you don't remember that every day, Porque si no te acuerdas de eso todos los días, you're going to forget about how precious that blood that was spilled se te was. va a olvidar lo preciosa que fue esa sangre que fue derramada por ti. You're going to forget about the cost, what it cost us. Y se te va a olvidar lo que tu vida realmente costó. It cost a lot. Costó mucho. Jesus died for everything that we have. Porque Jesús murió por todo lo que nosotros tenemos ahora. All of us in this room Todos los que estamos en este cuarto have the same Lord, tenemos el mismo Señor, the same Master, el mismo Maestro. no matter where your nation is from. No importa de dónde tú seas. That we have one Lord, His name is Jesus. Tenemos un Señor que es Jesucristo. And we'll never be able to pay the debt that He paid for us. Y nunca vamos a poder pagar la deuda que Él pagó por nosotros. You could work your whole life for Jesus, Quizá puedes trabajar tu vida entera para Jesús, and it's still not enough. pero no va a ser suficiente. But He's enough. Pero Él es suficiente. So it's not about what we do. Entonces no se trata de lo que yo pueda hacer, It's what He already did. es lo que ya Él hizo. And we got to look to Him, and we have to be amazed by Him. Y tenemos que buscarlo a Él y estar asombrados de quién Él es. It's a great thing to serve the Lord. Porque es una cosa muy bella el servir al Señor. He's the greatest boss I ever had. Él es el jefe mejor que yo he tenido. The greatest boss. El jefe más mejor. He gives me the most joy. Él me da mucho gozo. And I could preach Him with a smile on my face. Y yo puedo predicar de Él con una sonrisa en mi cara. Because before I was miserable. Porque antes yo era miserable. But now I'm good because Pero of ahora yo Jesus. estoy feliz por Jesús. All right? We all, everyone in this room, Cada uno de nosotros en este cuarto we want to hear these words from Jesus. queremos escuchar estas palabras de Jesús. They're found in Matthew 25 Son encontradas en Mateo 25 and verse 21. y es en el versículo 21. Let me know when Mateo you got it. 25, 21. When you're with it, amen. Cuando lo tengan un amén, Amen. It says this. dice esto. The master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. We're slaves of Jesus Christ. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. A slave is just another word for the name Savior or servant. Un esclavo es otra palabra para la palabra siervo. But when we serve Jesus, Entonces, cuando servimos a Jesús, we serve Him with love. lo servimos con amor. See, slaves in the world Entonces, podemos ver que en el mundo un esclavo
serve the master out of fear. Sirve a su dueño solamente por temor. But in Jesus Christ, Pero en Jesucristo we serve him because we love him. lo servimos porque lo amamos. See, God is not like the world. Entonces, Dios no es como el mundo. He thinks completely opposite. Él piensa completamente diferente como If el the mundo. world is evil, Si el mundo es malvado, God is always good. Dios siempre es bueno. Okay? So we got to remember that. Entonces hay que recordarnos de esto. Many of the authors on the New Testament letters, Y muchos de los autores de los libros del Nuevo Testamento, when they will identify themselves to the church, cuando ellos se identificaban con la iglesia, they will use the title a slave of Jesus Christ. decían un esclavo de Jesucristo. That was the first thing that they acknowledged within themselves. Esa fue la primera cosa que ellos reconocían de ellos mismos. Let's look at it. Let's look Vamos at a it. buscarlo. Romans 1:1. Romanos 1:1. Romans 1:1 says this. Romanos 1:1 dice esto. This letter is from Paul, a slave of Christ Jesus, chosen by God to be an apostle and to send out to preach his good news. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. But look at Philippians 1:1. También vamos a ir a Filipenses 1:1. I want to get the context of the word slave. Quiero que todos entendamos el contexto de la palabra esclavo. Okay, Philippians 1:1 says En this. Filipenses 1:1 dice esto. This letter is from Paul and Timothy, slaves of Christ Jesus. I'm writing to all of God's holy people in Philippi who belong to Christ Jesus, including the church leaders and deacons. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipo, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. All right, the last one I want to go to, Y el último James 1:1. es Santiago 1:1. Okay, it says this. Dice esto. This letter is from James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. I'm writing to the 12 tribes, Jewish believers scattered abroad. Greetings. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciben mis saludos. You have to identify yourself like these people identify yourself. Entonces nosotros themselves. tenemos que identificarnos al igual que estas personas se estaban identificando. If you serve the Lord, Si sirves al Señor, this is one of the labels that follow you. esto es uno de los títulos que te van a seguir a ti. Yes, you're a child of God. Sí, es verdad que somos hijos de Dios. Yes, God loves you. Sí, Dios nos ama, But also, you're a slave of Jesus pero Christ también somos esclavos de Cristo because Jesús. He's our master. Porque Él es nuestro dueño. And Jesus said this thing that I always bring up in my preachings. Y Jesús dijo una cosa que yo siempre recuerdo en todas mis prédicas. You cannot serve two masters. No puedes servir a dos dueños. See, a slave has one master, Porque un esclavo tiene solamente un dueño. and they got to follow that master. Y tienen que seguir a aquel dueño. They got to listen to everything the master says. Tienen que escuchar a todo lo que dice ese dueño. And now we got to do the same thing in God. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo en Dios. If God says jump, Si Dios dice brinca, we jump. nosotros brincamos. If He says go straight, Si dice camina recto, then we go straight. caminamos recto. If He tells you to love your neighbor, Si te dice ama a tu prójimo, even if it costs you, aunque te cueste, you got to love your neighbor. hay que hacerlo. Because there's one boss in this life. Porque solamente hay un jefe en esta vida His name is God. y su nombre es Dios. And He sent His Son for us. Y Él envió a su hijo por And we got to nosotros. follow His Son. Y nosotros tenemos que seguir a su hijo. Everybody loves the title of child of God. Todos amamos el título de hijo de Dios. Many reject the title of slave of Jesus Christ. Pero muchos rechazan el título de ser esclavo de Cristo Jesús. Because a slave's got to work. Porque un esclavo tiene que trabajar. And sometimes we don't like to put in the work Y a veces no queremos hacer un trabajo. because we get tired. Porque nos cansamos. Because we don't want to do that because we got other things we got to do. Porque no queremos hacer algo porque tenemos otras cosas que queremos hacer. So I'm here to talk about today Entonces el día de hoy yo quiero hablar about our servitude to the Lord Jesus. de nuestro servicio al Señor Jesús. All right, Luke 17, 5 and 6. Si podemos ir a Lucas 17, el versículo 5 al 6. Let me know with an amen when you got it. Denme un amén cuando lo tengan. The apostle said to the Lord, El apóstol le dijo al Señor, show us how to increase our faith. Verse 6. versículo 6. The Lord answered, if you have faith even as small as a mustard seed, you could say to this mulberry tree,
may you be uprooted and be planted in the sea, and it would obey you. Los apóstoles les dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, pudieran decirle a este árbol de moras, desraígate y plántate en el mar, y les obedecería. The apostles wanted Jesus to increase their faith. Los apóstoles le estaban preguntando a Jesús cómo pudieran aumentar su fe. And Jesus says the famous if. Y Jesús dice el famoso, si hicieras esto. Every time Jesus says if, Cada vez que Jesús dice sí y una condición, it's conditional. es algo condicional. Everything afterward is up to you to follow or not. Todo lo que Él dice después del sí es para nosotros seguir o no seguir. You can listen to it, O podemos escucharlo or you don't have to listen to it. o no podemos escucharlo. But if you don't listen to it, Pero si no lo escuchamos, it's probably going to do you more damage than if you would have just listened to it. seguro te va a hacer más daño si no hubieses escuchado. If we would have remained in the Lord when we were younger, Si nosotros hubiéramos pertenecido en el Señor, we wouldn't have had to cuando go through éramos everything that we chiquitos, suffered. no hubiésemos tenido que sufrir tantas cosas. Because we suffered a lot in the world. I don't know about Porque you, but I did. Yo no sé ustedes, pero yo sufrí mucho en el mundo. And if I would have listened to God when He was preached to me when I was younger, Y si yo hubiese escuchado la voz de Dios cuando Él fue predicado a mi vida, cuando yo era más joven, I would not have to deal with all these scars that I have to now that I have to confront. yo no tuviera que pasar por tantas cosas que ahora yo tengo que confrontar. Having faith will allow you to perform acts of faith. Porque el tener fe te da a ti la capacidad de actuar en esa fe. In this case, Jesus was saying, tell that mulberry tree to leave. Y en este caso, Jesús le está diciendo a los apóstoles, dile a ese árbol de moras que se vaya y se plante en otro lado. But we're going to keep reading what He says after that. Pero vamos a seguir leyendo lo que Él dice después de esto. God never stops in this parable, Porque Dios no para en esta parábola. and we're going to see it. Y vamos a ver. Let's read verses 7 and 8. Vamos a ver el mismo versículo, vamos a bajar al 7 al 8. Okay. He continues with this. When a servant comes in from plowing or taking care of sheep, does his master say, come in and eat with me? Verse 8. 8. No, he says, prepare my meal, put on your apron, and serve me while I eat. Then you can eat later. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sirve mientras como. Luego puedes comer tú. So in the place of servant, put your name. Entonces, en vez de, en la parte que dice, cuando un sirviente, pon tu nombre. When Levi comes in from plowing or taking care of the sheep, Cuando Dianabel viene de arar o de cuidar las ovejas, does his master say, come in and eat with me? ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, he says, prepare my meal, No, le dirá, prepara mi comida, put on your apron, ponte el delantal and serve me while I eat. y siérveme mientras yo como. Then you can eat. Y después tú puedes comer. What exactly needs to be plowed? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser arado? It says the servant comes in from plowing. Él dice, después que vuelvas de arar, Plowing is, what do we plow? We plow a field. ¿qué es lo que nosotros aramos? Es un campo. And the Apostle Paul told us what the field was. Y el apóstol Pablo dice lo que es el campo. The congregation is the field. La congregación significa ese campo. Okay? In the book of Corinthians, he was talking to the church of Corinthians. En el libro de Corintios, él estaba hablando con la iglesia de Corintias. And he said, me and Apollos are God's workers. Y él dijo, yo y Apolo somos los trabajadores de Dios. You are God's field. Y ustedes son el campo. You are God's building. Ustedes son el edificio del Señor. It's in 1 Corinthians 3:9. Let's read it. Es en Primera de Corintios 3:9, si podemos Mark your leerlo. Bible right there because we're going to Marquen come back su to it. Biblia ahí porque vamos a regresar. Amen? Okay. For we are both God's workers, and you are God's field. You are God's building. Dice, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. The field is always going to require service. El campo siempre va a requerir servicio You got to break up the land to make fruit. porque hay que romper la tierra para que haya fruto. Every season, Cada a temporada farmer breaks the land up
Una persona que trabaja en un campo tiene que romper esa tierra. He breaks the soil, Tiene que romper la tierra. and he has to break up all that hardness and that stiffness that falls on the land. Para que toda esa, cuando la tierra se pone gruesa y dura, tiene que ser quebrantada. And then he has to plant seeds in the land. Y después que él hace eso, él pone las semillas. The word of God is the seed that we plant on the congregation. Y la palabra de Dios es esa semilla que nosotros plantamos a la congregación. We give it to the people. Se la damos al pueblo. And if the people take it, Y si el pueblo lo toma, then in time it bears fruit. entonces en su tiempo dará mucho fruto. So he says, when you come in from taking care of the field Entonces Jesús dice en la parábola, cuando vienen de arar el campo or taking care of the sheep, o de cuidar las ovejas, who are the sheep? ¿quiénes son las ovejas? God's people. El pueblo de Dios. We are the sheep. Nosotros somos las ovejas. And he's telling his servant that Y when él you está diciendo a su siervo, when you come in from the fields cuando vengas del campo and you come in from taking care of the lambs, y después que regreses de cuidar a las ovejas, do I tell you to come and eat with me? yo te digo a ti, ven y come conmigo. He says, the master says, no, El maestro dice que no. prepare a meal for me. Primero tiene que preparar una comida para mí. He says, prepare me for me. Put on your apron. Él dice, ponte tu delantal And he says, and make a meal for me. y hazme una comida para mí. And then you will eat. Y después de esto tú puedes comer. Many people or people who serve the Lord Muchas personas que sirven al Señor inside the church, adentro de la iglesia, they listen to the first half of the parable. ellos escuchan la primera parte de la parábola. They take care of the people of God. Ellos cuidan al pueblo de Dios. They take care of the sheep. Cuidan a las ovejas. They give everything that they have to help the people. Y dan todo lo que tienen de sí mismo para ayudar a las personas. But they forgot the second part of the parable. Pero se le olvidó la segunda parte de la parábola. After the service. Después del servicio. Now he says, go and prepare a meal for me. Ahora el maestro, el dueño dice, preparen una comida para mí. So what happens? Entonces, ¿qué pasa? You see ministers give up Que vemos a los ministros darse por vencidos. because they give everything to the people. Porque le han entregado todo al pueblo, All their strength, toda su fortaleza, everything that they have. todo lo que ellos tienen. And when it's time to serve the Lord, Y cuando es tiempo de servir al Señor, oh God, you understand. Dios, tú entiendes, I'm tired. yo estoy cansada, I just preached. yo acabé de predicar. But and so we make an excuse with God. Entonces le damos excusas al Señor. And then we wonder Y después que preguntamos why the ministers give up the ministry. la razón por la cual los ministros dan por vencidos sus ministerios. Because instead of giving service to the Lord, Porque en vez de darle servicio al Señor, they just pull that time off. They ignore that time. ellos ignoran el tiempo que deben darle al Señor. So Jesus said, if you feed me first, then you will feed later. You will get food later. Entonces Jesús dice, si me dan comida a mí primero, después tú puedes comer. You got to stop doing stuff on your own strength. Entonces tenemos que parar de hacer las cosas en nuestras propias fortalezas. Because your own strength is going to give up. Porque tus fuerzas se van a dar por vencidas. If you don't eat food, Si tú no comes, you can't work. tú no puedes trabajar. And you say, yes, I can. Y tú dices, sí, yo puedo, Go without food for 20 days. pero no comas por 20 días See if you can work. y vas a mirar si puedes trabajar o no. See if you can even get up. Vas a ver si ni siquiera te puedes parar. So ministers of God, Entonces, siervos de Dios, people who serve the Lord, personas que sirven al Señor, don't forget the second half of the parable. no se nos olvide la segunda parte de la parábola, Serve the Lord his meal que hay que servirle al Señor lo que le debe a Él, su so that comida, you can eat. para que nosotros podamos comer. How you going to work in God's house ¿Cómo podemos trabajar en la casa de Dios if you don't get your nourishment that comes from God? si no recibimos los nutrientes que vienen de Dios? That's the reason why people fail. Esa es la razón por la cual muchas personas caen. And you say, what food can I give the Lord? Y tú quizás te preguntas, ¿qué comida le puedo dar al Señor? Your thankfulness, Tu agradecimiento, your appreciation for him, tu apreciación para Él, your love, tu amor, your joy. tu gozo. Even if you tell the Lord, Lord, I don't got much. Aunque tú le digas al Señor, no tengo mucho, I don't have much to give you. no tengo mucho para darte, I don't got no strength. no tengo fortaleza, But Lord, what I do have, I'll give it to you. pero lo que tengo te lo entrego. Because I know a God that takes the little and multiplies it. Porque yo conozco un Dios que toma lo poquito y lo He multiplica. said, if you have faith just the size of a mustard Él seed, dijo, si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, if you can give me a word, si me puedes dar una palabra, I can multiply it. yo la puedo multiplicar. Because God is the one that sees your faith. Porque Dios es el que ve nuestra fe.
And we need to show the Lord Y that we have tenemos faith in Him. que enseñarle al Señor que tenemos fe en Él. Amen. Amén. The Lord will never deny you your meal El Señor nunca te va a negar la comida que te pertenece. because the Bible says Porque la palabra dice that the Lord doesn't muzzle an ox when He's working for Him. que el Señor no le pone una tapaboca a un buey mientras Él trabaja. No, He gives him food Mientras el buey está trabajando, So Él le he está can- dando comida al buey. so He can plow the field, Para que el buey pueda trabajar en el campo. so He can take care of the sheep. Para que pueda cuidar a las ovejas. God is a good God. Y Dios es un Dios bueno. Serving the Lord, you shouldn't burn out. Cuando nosotros servimos al Señor, no nos debemos quemar. We should keep walking in the Lord. No nos debemos cansar. Podemos caminar y continuar caminando en el Señor. We should draw nutrients from God Debemos coger los nutrientes del Señor Él mismo. because we need our strength that comes from Him. Porque necesitamos la fuerza que viene de Él. Jesus said to the servant, El Señor le dijo a los siervos, come and serve me. vengan y sírvanme. So now God is saying to the people that serve in this house, Entonces ahora el Señor le está hablando a los siervos de esta casa. don't forget to come and serve me. Que no se les olvide venir a servirme a Don't mí. forget the second part of the parable. No te olvides de la segunda parábola. It's nice when you serve others, Porque es bueno cuando uno le sirve a otro. but how you going to serve others if you don't got no strength? Pero ¿cómo vas a servirle a otro si no tienes fuerzas tú mismo? This is the parable. Esta es la parábola. Let's look at the next type of verses. Vamos a ver los próximos versículos. Verses 9 and 10. Del 9 al 10. De Lucas 17, 9 al 10. The word of God will confront you at times. La palabra de Dios te trae como una confrontación. These next verses, Estos próximos versículos they're going to confront the people of God. les van a dar una confrontación al pueblo de Dios. Don't get mad with me. Entonces no se enojen conmigo, Get mad with the word. enójense con la palabra. But then ask for forgiveness. Pero después pidan perdón And then accept the word of God. y acepten lo que dice la palabra de Dios. Because everything that Jesus said Porque todo lo que dijo Jesús is for your benefit. es para nuestro beneficio. Okay? Verses 9 and 10. Del versículo 9 al 10. And does the master thank the servant for doing what he was told to do? Of course not. Verse 10. 10. In that same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. People, Pueblo, when we serve the people, cuando nosotros servimos al pueblo, we're just doing what God told us to do. estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Don't get mad. No se enojen Don't expect a thank you every time you do something good. y no expecten que Dios le dé un gracias cada vez que hacen lo que tienen que hacer. Imagine if Jesus is waiting for the Father to say thank you. Porque imagínate si Jesús está esperando que su padre le diga gracias. If he did a miracle and then he was waiting for the Lord to say thank you. Si él hizo un milagro y después está esperando que su padre le diga gracias. It's not how it works. Así no es que funcionan las cosas. When I teach my kid to look left and right before crossing the street, Cuando yo le digo a mis niños chiquitos que miren de la izquierda a la derecha mientras van a cruzar la calle, because there's cars coming and they Porque can vienen- get hit by a car. vienen carros y quizás le pueden dar. 10 years when they start driving Cuando ellos ya sean adultos y empiecen a guiar, a manejar, and they look left and right before crossing a street, y ellos estén mirando de la derecha a la izquierda antes de cruzar la calle, am I there thanking them every time they protect themselves? ¿tú piensas que yo voy a estar ahí diciéndole, oh, gracias por hacer eso, por protegerte a ti mismo? No, you did it so that you wouldn't die. No, porque yo les enseñé eso para que ellos no se murieran. It's the same thing in God. Y es lo mismo con Dios. Don't expect the Lord to be giving you thank you, thank you, thank you. No expecten que el Señor esté diciéndote gracias, gracias, gracias. Just do it because you were told to do it. Solo hazlo porque Él te dijo que lo Put in the hicieras. work because you have to. Pon el trabajo y haz las cosas porque tienes que hacerlas. Because it's to your benefit that you Porque work es for para God. tu beneficio que tú sirves al Señor. Because if you don't work for God, Porque si uno no trabaja para el Señor, then you're working for the devil. entonces uno trabaja para el diablo. They don't say that, but it's true. No dicen eso, pero es verdad. You can serve two masters. Puedes servir a dos dueños, You can serve the Lord el Señor or you can serve yourself. o a ti mismo. Y'all scaring me, man. Everybody's quiet. Todos están muy calladitos. We were instructed to serve, Nosotros fuimos instruidos a servir, so we have to. entonces tenemos que hacerlo. Jesus said, I didn't come to be served, I came to serve others. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir.
And we got to follow Jesus. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. If he says it's a good thing to do, Si Él dice que es una cosa buena que hacer and we identify with him, y nosotros nos identificamos con Él, then we got to do it. entonces tenemos que hacerlo. He taught us better. Él nos enseñó. The word of God is always teaching. La palabra de Dios es la que nos enseña. The problem is we're not always listening. Y el problema es que nosotros no siempre estamos escuchando. Sometimes we want to put our own thoughts over God's thoughts. A veces queremos poner nuestros pensamientos sobre encima de lo que dice Dios. But God don't work like Pero that. Dios no obra de esa manera. He don't need your opinion. Él no necesita tu opinión, He needs your obedience. necesita tu obediencia. Whatever Jesus tells me I got to do. Lo que Jesús me diga que yo tengo que hacer, Even if I got to give this message to the people. aunque yo tenga que darle un mensaje duro al pueblo, That's what I got to do. eso es lo que tengo que hacer. If he gave it to me Si me lo dio and he said speak to the people, y me dijo, habla con el pueblo, it's up to me to speak with the people es mi decisión si yo quiero hablarle al pueblo or speak to the people about something else. o hablarle al pueblo de una cosa completamente diferente. But I don't know about you. Pero yo no sé tú, But when I come to God, pero cuando yo vengo a Dios, I expect to be transformed. yo tengo una expectación de ser transformado. He said be transformed in the way you think, Porque la palabra dice que seas transformado en la manera de pensar, in the way that you act. en la manera que actúas. This gospel is all about transformation. Y el evangelio se trata de la transformación. You won't see anywhere in the Bible No vas a ver en otra parte en la palabra where somebody had an encounter with Jesus, donde una persona tuvo un encuentro con Jesús, a real encounter with un Jesus, encuentro real con Jesús, and stayed the same. y se quedó en la misma manera que Jesús lo encontró. If you could show me that verse, Si me puedes enseñar ese versículo, if you could show me that in the Bible, si me puedes enseñar eso en la palabra, then I'll accept it. yo lo acepto. But if the word doesn't show it, Pero si la palabra no la enseña, then it's a lie. entonces es una mentira. You have to come to God's feet with the expectation of being transformed. Porque uno tiene que venir a los pies de Dios con la expectativa que va a ser transformado. I wanted to be transformed when I came to God. Cuando yo vine al Señor, yo quise ser transformado. I didn't like myself. Porque yo no me gustaba a mí mismo. I was reckless. Yo era un loco. I had to be transformed. Yo tenía que ser transformado. I remember telling the Lord, change me. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, cámbiame. Because she would say, oh my God, this is how you are and this is how you are. Porque ella me decía, tú eres así, así, así. And it's the truth. Y es la verdad. That's how I was. Así era que yo era. Disrespectful. Yo era un falta de respeto. If you would have heard the way I used to talk to my wife before, you wouldn't even, you would beat me up. Si escuchaban la manera que yo le hablaba a mi esposa antes, quizás me pelean. She showed me a video one time. Ella me enseñó un video una vez. It was before I accepted God. Era antes de que yo acepté a Dios. And I heard that conversation. Y en el video había una conversación pasando. And I was yelling at my wife. Y yo le estaba peleando a mi I esposa. was talking crazy to her. Y estaba hablándole como un loco. Curse word after curse Con word. mala palabra tras mala palabra. And I felt so embarrassed. Y me sentí tan avergonzado. I felt so ashamed Tenía tanta vergüenza that this lady stood with me que esta mujer se quedó conmigo for 5 years in that por condition. 5 años en esa condición. And I was like, how could you even stand to be by me? Y yo le preguntaba, ¿cómo tú podías estar al lado mío? But what God puts together, Pero lo que Dios une, no man can separate. ningún hombre lo puede separar. God is good, people. Dios es bueno. He saved us. Él nos salva. He saved his family. Él salvó esta familia. And he gave us much more. Y nos dio más allá. He's the God of multiplication. Porque Él es un Dios de multiplicación. Giving service to the Lord. Cuando uno le da servicio al Señor, You give service to the people. uno también le da servicio al pueblo. And that shows the Lord that you have faith in what he said. Y eso le muestra al Señor que tú tienes fe en lo que Él dijo. Do you remember what the apostles asked? ¿Recuerdan lo que preguntaron los apóstoles al principio? Lord, show us how to increase our faith. Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. You want to increase your faith? Si tú quieres aumentar tu fe, Start serving the people of God. comienza a servir al pueblo de Dios. Because this is a continuation. Porque esto es una continuación. You can have a little bit of faith. Puedes tener un poquito de fe And with that little bit of faith, you can serve the people of God. y con ese poquito de fe tú puedes servir al pueblo de And Dios. the more that you serve, Y mientras más sirvas, the more your faith increases. esa fe va a aumentar más allá. The more you serve, Mientras más sirva, the more miracles you see in the people. vas a ver más milagros entre el pueblo. The more you serve, Y mientras más sirvas, the more you see people healed from the inside. vas a ver cuando las personas son sanadas desde adentro. The more you serve, Mientras más sirvas, the more you see God. es cuando más ves a Dios. Amen. Become a slave of Jesus Christ. Entonces tenemos que ser esclavos de Jesucristo.
Be a slave of the one who saved you. Ser esclavo de aquel que te salvó. Serve him in love. Servirlo a Él en amor. Because that's what he wants his people to do. Porque eso es lo que Él quiere que su pueblo haga. The Lord wants the people to love him. El Señor quiere que su pueblo lo ame. And when God loves you, Y cuando Dios te ama a and he ti pours his love into y you, derrama su amor sobre ti, it's easy to go up to somebody else and say God loves them. es fácil ir a una persona y decirle Dios te ama. It's easy to hug somebody. Es fácil darle un abrazo a una When you persona. get your hug from the Lord in the Cuando el secret place, Señor es quien te abraza a ti en el lugar secreto. you have to go to the secret place. Porque tenemos que ir al lugar secreto. It's not about your service to the people. Porque no se trata del servicio solamente al pueblo. It's about your service to the Lord. Es para el servicio al Señor. Forget everybody else. Olvídate de todas las personas. Forget the titles and the people that you want to please in your life. Olvídate de los títulos, de las personas que tú quieres agradecer en tu vida. Please the Lord. Primero que nada, tienes que agradecer al Señor. And then you'll be able to please others. Y luego puedes agradecer a los demás. All right, turn with me to James 2:14. Si pueden ir conmigo a Santiago 2:14. We're going to continue talking about faith. Vamos a continuar hablando de la fe. All right, verse 14. When you got it, say amen. Versículo 14. Cuando lo tengan, un amén. Amen. What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith, but don't show it by your actions? Can that type of faith save anyone? Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Our actions speak way more louder than our words. Nuestras acciones hablan mucho más allá que nuestras palabras. Before I came to God, I used to tell my wife I loved her. Antes de que yo vine al Señor, yo le decía a mi esposa que la amaba. But now, Pero ahora, when I hear those conversations, cuando escucho esas conversaciones, man, I didn't know nothing about love. esas conversaciones antiguas, yo realmente no conocía el amor. Because you can't love somebody else Porque no puedes amar a otra persona if you don't love the Lord first. si tú no primero amas al The Señor. Lord really teaches us how to love other people. Porque Él es el que realmente te enseña a amar a los demás. You know why? ¿Sabes por qué? Because God is love. Porque Dios es amor. That's what the Bible Eso es says. lo que dice la palabra. How you going to show love to somebody that you yourself don't have? ¿Cómo puedes amar a una persona si realmente no conoces el amor ese? The Bible says that our faith works hand in hand with our actions. La palabra dice que nuestra fe trabaja mano a mano con nuestras acciones. Abraham had to believe that God was with him. Abraham tuvo que creer que Dios estaba con él He had to listen to the voice of God y tuvo que escuchar la palabra de and Dios. leave everybody behind, Escuchar la voz de Dios y dejar a todos atrás, all his family, toda su familia, everybody that he ever knew. todos los que él conocía. And he had to go to a Y place tuvo que ir a un lugar that he didn't know nothing about. que él no conocía. It was a desert Era un desierto where nobody knew where he was going y nadie sabía dónde él iba. but God. Solamente Dios. And the Bible says that showed the people of God Y la palabra dice de que eso le enseñó al pueblo de Dios that having faith has to do with your actions as well. que lo que hizo Abraham era como un ejemplo de que tener fe tiene que ir con tus acciones. The Bible said that Abraham was shown to be right La palabra dice que Abraham fue visto recto by his actions when he offered his son on the altar. por sus acciones cuando él ofreció a su hijo en el altar. That's faith. Eso es fe. Lord, I don't know what you're doing. Señor, no sé lo que estás haciendo. I don't know where I'm going. No sé a dónde voy. But if you tell me I got to go that way, Pero si me dice que tengo que ir de este lado, even if I can't see the other end, aunque yo no pueda ver al otro lado, I got to keep walking towards tengo that que direction. continuar caminando a esa dirección. All right? Let's read verse 17 of James 2:17. Vamos a leer Santiago 2:17. It says this. Dice esto. So you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Al menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. It's a good deed when you help your brother out. Es una buena obra cuando tú ayudas a un hermano. The
The Bible says if my brother's crying, I'm supposed to cry with him. La palabra dice que si mi hermano está en llanto, yo tengo que estar en llanto con él. If my brother's tired, I'm supposed to lift up his hands. Si mi hermano está cansado, yo le levanto las manos. If I show love to my brother, then I'm showing love to God. Si yo le demuestro amor a mi hermano, le estoy demostrando amor a Dios. It's a good thing when you help somebody in need. Es una cosa buena cuando uno ayuda a una persona necesitada. It's a good thing to be there and just listen. Y es bueno estar ahí y solamente escuchar a una persona. When your family call you Cuando tu familia te llama and they don't have nothing but complaints, y no tienen más nada que complejos they don't have nothing but arguments, y argumentos, it's a good thing to sit there and listen. es una cosa buena sentarte ahí y escucharlos. Even though you don't get edified from the conversation. Aunque la conversación quizás no edifique nada, But you don't know what listening will do to that other person. pero tú no sabes lo que el escuchar a esa persona puede hacerle a su You vida. don't know how stressful their situation Tú no is. sabes lo estresado que esa persona puede estar. And all you got to do, Y solo lo único que tienes que hacer, not say one word, no decir nada, ni Shut una up and palabra, listen. solamente callarte y escuchar. be quick to listen, La palabra dice que seas rápido en escuchar slow to speak, y lento en hablar and slow to wrath. y lento para enojarse. That's what you call showing love to your brother. Eso es lo que se llama enseñarle amor a tu hermano. Jesus said this, Jesús dijo esto and this sticks with me a lot. y esto se queda conmigo mucho. When I was thirsty, Cuando yo estaba sediento, you gave me a drink. me diste algo de beber. When I was hungry, Cuando tenía hambre, you fed me. me diste de comer. When I was naked, Cuando estaba desnudo, you clothed me. me vestiste. And the servant says, Y el siervo le dice, Lord, Señor, when did I see you in all these things? ¿cuándo fue que yo te vi en todas estas condiciones? And I gave something to you. Y cuando yo te entregué algo a ti. And Jesus responds, Y Jesús le responde, every time you did it to your brother, cada vez que se lo hiciste a tu prójimo, to the one of these little ones, a uno de estos pequeños, you did it to me. lo hiciste por mí. That's the importance of serving Esa es other la people. importancia de servir a otros. Jesus sees that. Jesús ve esto. Other people might not. Quizás otros no. But in God's eyes, Pero en los ojos de Dios, you were actually feeding him. tú realmente le estabas dando comida a You were él. giving him a drink of water. Le estabas dando algo de beber. And that's something that we got to do. Y eso es algo que nosotros tenemos que We got hacer. to serve others in love. Tenemos que servir a otros en amor. It's not good enough to say I love you. Porque no es suficiente decir te amo. It's better if I show you that I love you Es mejor que yo te demuestre cómo yo te amo. by my actions. Por mis acciones. Yes, words are nice, Sí, es verdad que las palabras son lindas. but your actions speak way louder than your words. Pero tus acciones van a hablar más allá que tus palabras. James 2:24. Santiago 2:24. So you see, we are shown to be right with God by what we do and not by faith alone. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Jesus told us the manner in which we should live our lives. Jesús nos enseñó la manera en la cual debemos comportarnos y vivir nuestras vidas. Our life should be an exact copy of the way he lived his life. Y nuestras vidas deben ser una copia exacta de cómo Él vivió su vida. That's the goal in this life. Esa es la meta de nosotros en esta Be vida. a copycat of Jesus. De ser una persona que copia todo lo que hizo Jesús. Mimic everything that Jesus does. De mimiquear todo lo que hizo Jesús. If Jesus did it, then I got to do it. Si Jesús lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Because he knew how to love people. Porque Él supo cómo amar a las And I want to personas. learn how to love people. Y yo también quiero aprender a hacerlo. Jesus knew how to serve. Jesús supo cómo servir. He came for the brokenhearted. Él vino a los quebrantados de Those who were in corazón. chains. Aquellos que estaban Those who were blind. esclavizados. Aquellos que estaban ciegos. Those who were paralyzed. Aquellos que eran paralíticos. That's who he came for. Él vino para esas personas. He came for the sick. Para los enfermos. And then we over there, we have our brother in front of us. Y nosotros tenemos a nuestro hermano delante de nosotros. And sometimes we want to run away from them. Y a veces queremos huir de donde están ellos. Because they got so much problems. Porque quizá esa persona tiene tantos problemas. And you're like, I don't got time for Y that tú today. dices, yo no tengo tiempo para eso hoy. No, but that's not the character of God. Pero ese no es el carácter de Dios. Love your brother as yourself. Tenemos que amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Jesus was teaching us about service. Jesús nos quería enseñar del servicio. The whole book of Luke El libro entero de Lucas talks about Jesus' service to the people. habla del servicio de Jesús hacia el pueblo. If you serve in the house, Y si uno sirve en la casa, I encourage you les exhorto to read the book of Luke, que lean el libro de Lucas,
to serve the people in love, para servir al pueblo en amor, because God deserves your love. porque Dios merece nuestro amor. And when you serve the people, Y cuando nosotros servimos al pueblo, it's as if you're serving God. es como si estuviésemos sirviendo a Dios. The Lord is not going to thank us every time we do something good, right? El Señor no nos va a estar dando gracias cada vez que hacemos algo bueno, ¿verdad? Sometimes the way we were brought up, A veces la manera en la cual nosotros fuimos criados, that our parents always said, "Oh, you did a good job. Thank you, thank you, thank you." y nuestros padres siempre decían, oh, buen trabajo, gracias. And when they don't tell you thank you, you feel like you haven't. What's going on? Y cuando el padre no dice gracias, tú dices, ¿qué pasó? Lord, is the Lord mad at me? ¿El Señor estará enojado conmigo? Are my parents mad at me? ¿Mis padres estarán enojados conmigo? That's a false way of thinking. Eso es una manera falsa de pensar. If I gotta thank you for doing something good, Si yo te tengo que agradecer por hacer algo bueno, did you do it for just doing it something good, or ¿Lo did you do it hiciste? for some type of recompense? ¿lo hiciste por una recompensa o lo hiciste porque quisiste hacer algo bueno? You remember what Abby was saying during worship? ¿Recuerdan lo que dijo Abby en la adoración? Sometimes we come up with our hands out and say, "Lord, give me." Que a veces nosotros venimos al Señor y tenemos nuestras manos así y le decimos, dame, Señor. We come into the house of God and we're expecting for God to give us something. Venimos a la casa de Dios y tenemos la expectativa que Dios nos dé algo. And sometimes God just wants to hear a thank you to Him, Y Dios a veces solo quiere escuchar un gracias para Él, because He gave everything for us. porque Él nos dio todo. We're talking about His mercies renewed every day. Estábamos hablando que su misericordia es renovada cada día. Man, God doesn't owe us anything. Dios no nos debe nada a nosotros. He gave everything. Él ya lo entregó What todo. more do you want? Entonces, ¿qué más queremos? Do you want to thank you every time you do something good? ¿Quieres un gracia cada vez que haces algo bueno? Because you're never going to get it. Porque no lo vas a recibir. And then you're going to feel discouraged Y después quizás te sientas desanimado because you didn't get a thank you. porque no recibiste un gracias. Serve the people because you serve the Lord. Entonces quiero que entendamos que tenemos que servir al pueblo porque amamos al Señor. You got to work because God is always working. Tenemos que trabajar porque Dios siempre está trabajando. If God wasn't working, the world will fall apart. Si Dios no estuviera trabajando, el mundo entero se caería. When I work for the people of God, or I work for the things of God, Cuando yo trabajo para el pueblo de Dios y para las cosas de Dios, then that's showing the Lord that I have faith in what He said. eso le demuestra al Señor que yo tengo fe en lo que Él dijo. Okay? If you want the Lord to increase your faith, Si tú quieres que el Señor aumente tu fe, start serving. empieza a servir. You don't got to serve in big things. No tienes que servir en cosas grandes. You don't even got to serve the people in this room. Quizás ni siquiera tengas que servir a las personas en este cuarto. If you got a friend Si tienes un amigo and you start serving them, y comienzas a servirle a it's ellos, not about if they serve the Lord or not. no se trata si esa persona sirve al Señor o no. Jesus didn't come to the people who were already saved. Porque Jesús no vino a aquellos que ya eran salvos. Jesus came for the people who were rejected, Jesús vino a los que eran rechazados. the ones that nobody wanted, Aquellos que nadie quería. the people that were sometimes outside of the town, Aquellos que estaban afuera del pueblo. people that nobody wanted to go near because they had leprosy. Las personas que nadie quería estar alrededor porque quizás tenían lepra. People who were sick. Personas enfermas. When I serve other people, Cuando yo les sirvo a otras personas, I'm serving the Lord. le estoy sirviendo al Señor. Go and pursue those people that nobody wants to talk to. Entonces, sigue a esas personas que nadie quiere hablarle. My brother said something to me, it broke my heart. Mi hermano me dijo algo a mí y me quebrantó el corazón. He told me one time, Él me dijo una vez, he says that nobody, I feel like nobody loves me. yo siento que nadie me ama. He said, I always feel like I'm trying to gain everybody's favor. Yo siento que siempre estoy buscando el favor de las personas. And one time I just want to be acknowledged. Y solo una vez yo quiero ser reconocido. And I said, don't expect your acknowledgement from other people. Y yo le dije a él, no tenga la expectativa de recibir reconocimiento de esas personas. I told him, if you're rejected, Si tú eres rechazado, that's a good place to start serving the Lord. eso es un lugar bueno para empezar a servir al Señor. When you feel rejected, Cuando te sientes rechazado, that's when God accepts you. ahí es cuando Dios te acepta. And he kind of looked at me weird. Y él me miró medio raro It's because it don't make sense to people. porque realmente no tiene sentido para la gente. We think that people in here are whole.
Porque la gente piensa que los que están aquí ya están completamente llenos, We think that they're healed. que están sanados. But the church of God is like a hospital. Pero la iglesia de Dios es como un hospital. A bunch of sick people Muchas personas enfermas trying to find medicine in Christ Jesus. buscando la medicina en Cristo Jesús. There's not like things that you got to do before you serve God. Y no hay como una lista de cosas que uno tiene que hacer antes de comenzar a servirle al Señor. If that was the case, Si eso fuese el caso, none of us would be saved. ninguno de nosotros fuéramos salvos. I didn't have nothing to offer God when I came to Him. Porque cuando yo vine a Él, yo no tuve nada que ofrecerle. We had nothing to give God. Ninguno de nosotros teníamos nada que ofrecerle. A broken life, that's what we Una had. vida quebrantada, eso fue lo que tuvimos. Nothing, pieces. Nada, en pedazos. And He still accepted that. Pero aún Él aceptó eso. Why can't we accept people who are broken? Entonces nosotros debemos aceptar a las personas quebrantadas Why can't we accept rejected people? y a las personas rechazadas. What's different between us and them? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? There's no difference. No hay diferencia. We all need the same God. Todos necesitamos el mismo Dios. Okay? I want to end with this verse. Quiero terminar con este versículo. Okay? It's in James Es en 2:26. Santiago 2:26. It says this. Dice esto. Just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. This message was for the servers of God. Este mensaje fue para los siervos de Dios. This message is for the people in the house. Este mensaje es para aquellos que están en la casa. But this message applies to everybody. Pero este mensaje se aplica a todos. Don't feel like you put forth all this effort, No te sientas que tú pones tanto esfuerzo, so much strength in serving the people of tanta God, fortaleza en servir el pueblo de Dios, that you don't see that God is actually watching you serve the people. que tú no ves que el Señor te está viendo servir al pueblo. But there's another thing to the parable. Hay otra parte de la parábola, Don't forget to bring your service to the Lord. que no se nos olvide traer el servicio al Señor, We have to bring service to God. porque tenemos que traerle el servicio al Señor. You won't have the nutrients if you don't serve the Lord. No vas a tener los nutrientes necesitados para servir al Señor. You're going to feel like you have no strength. Te vas a sentir que no tienes fuerzas. It's because you haven't went to the secret place to get your strength. Y es porque uno tiene que ir al lugar secreto para buscar esa fuerza. We need the strength that comes from the Lord. Necesitamos la fuerza que viene del Señor. Work because God told you to work. Trabaja porque el Señor te mandó a trabajar. The end of the parable says this. El final de la parábola dice esto. Let's read it. Vamos a leerlo. It's in chapter 17. Es en Lucas 17. The end of the parable was this. El final de la parábola dice esto. In that same way, verse 10. Versículo 10. In the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. De la misma manera, cuando ustedes me obedezcan, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Put in the work in the house of the Lord. Hay que poner el esfuerzo y el trabajo para trabajar en la casa del Señor. We got to take care of the sheep. Hay que cuidar a las ovejas. If we don't do it, Si no lo hacemos, God will find somebody else who will. Dios va a buscar a alguien más que lo haga. Because God is interested in your obedience. Porque Dios le interesa tu obediencia. That's what really impresses Eso God. es lo que realmente impresiona a Dios. When you put into work Cuando tú empiezas a trabajar and you keep working in the house of God, y sigues trabajando en la casa de Dios, don't forget to do your work after the house of God. que no se te olvide hacer el trabajo que viene después de servir a la casa de Dios. You need your strength from Him. Porque también necesitamos nuestras fuerzas que vienen de And Él. we have to work in this Y house. tenemos que trabajar en la casa. The Lord is calling us to people who are out there who are in need. El Señor nos está llamando a las personas que están allá afuera necesitadas. But I can't give the people out there something I don't have. Pero yo no le puedo dar a alguien allá afuera algo que yo no tengo. How can I explain Jesus to somebody to somebody when I don't know Jesus myself? ¿Cómo le voy a explicar a Jesús a una persona si yo no conozco a Jesús? Jesus said, you got to know me. Jesús dijo, tienen que conocerme.
You have to understand me. You have to love me. Tienen que entenderme y tienen que amarme. You have to be obedient to me. Tienen que ser obedientes. The kingdom of God is not lazy. El reino de Dios no es vago. The kingdom of God costs a lot of strength. El reino de Dios cuesta mucha fuerza. It requires a lot from you. Requiere mucho de nosotros. But your recompense is in heaven. Pero nuestra recompensa está en los cielos. So keep your eyes on the things above. Entonces enfócate en las cosas de allá arriba. Keep your eyes on the things called Jesus. Enfócate en las cosas de Jesús. The things that are going to bring satisfaction to your soul. Las cosas que van a traer la satisfacción. I don't know how to say that. Thank you. Para Jesús. Amen. Amén. If everybody can stand up, we're going to worship the Lord. Si todos podemos pararnos, vamos a adorar al Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. Oh, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. Oh, lo que tú me pidas, lo que tú me pidas, oh, yo te quiero dar. Yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Heavenly Father, I present your people before you, Padre, God. te presento a tu pueblo delante de ti. I ask that you would give them a heart to serve, Father, Y te pido que le des un corazón dispuesto a servirte. but to serve you in love, God. Y servirte en amor. To teach us, Father, how to really serve you. Enséñanos, Padre, a realmente servirte. To listen, my God, that we would learn to listen to you Que nosotros podamos aprender a escucharte and obey you y obedecerte. for who you are, Por Jesus. quien tú eres, Jesús. Not what you can give us, but for who you are. No lo que nos puedas dar, pero quien tú eres, Jesús. Because you called us to serve you, Jesus. Porque tú nos has llamado a servir.
And you call us to keep working, God. y nos has llamado a continuar a trabajar. We can't throw in the towel, Father. No podemos darnos por vencidos, We Padre. can't surrender, my God. No podemos rendirnos. We have to keep working for you, God. Tenemos que seguir trabajando para ti. Teach us to love others, God. Enséñanos a amar a otros, Señor. Teach us to love our neighbor as ourselves, God. Enséñanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Because there are people out there in need, God. porque hay personas necesitadas And we need to show them that my God cares for them. y nosotros tenemos que enseñarle que a nuestro Dios le importa lo que le pasa a That you ellos, care about them, Lord. que a ti te importa, Señor, Because you love them, God, just like you love us. porque tú los amas de la manera que nos amas a nosotros. My God, and you need us to show them that love. Y Señor, tú quieres que nosotros le mostremos ese amor. Give us the strength to keep working. Danos las fortalezas para continuar trabajando, The strength of a buffalo, God. las fuerzas de un buey, The strength of, my God, of the eagle, Lord. las fuerzas de un águila, My God, that will keep working for your kingdom. que nosotros pudiéramos continuar trabajando por tu reino, Because your kingdom is not lazy, porque Father. tu reino no es vago. The kingdom of God suffers violently, El God. reino de Dios sufre violentamente, And it's the Señor, violent who take it by y los force. violentos los toman con fuerzas. We gotta be those who are willing to take it, Y Father. nosotros tenemos que ser aquellos dispuestos a arragarlo. And if we're willing to take it, that means we're willing to put forth the work, Father. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar, Padre. Teach us, Father God, in the secret place Enséñanos en el lugar secreto how to love you and how to serve you. cómo amarte y cómo servirte. Teach us to not be expecting a thank you every time, God. Enséñanos a no tener la expectativa de un gracias cada vez que hacemos algo. Increase our faith, Father. Aumenta nuestra fe. While we work, my God, increase our faith. Mientras nosotros trabajamos, aumenta nuestra fe. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, take control of our lives, God. toma el control de nuestras vidas. My God, reach us in the places most deep in our souls. Señor, búscanos en el lugar más profundo Help us, my God, to see that we need healing that's internal, y ayúdanos a buscar el sanamiento internal that only comes from serving you, que Jesus. solo viene en servirte a ti, Jesús. In the mighty name of Jesus, En I el pray. nombre poderoso de Jesús yo oro. Amen. Amén. You guys are released. God bless you. Have a good day. Have a blessed week.